te va a mirar de una forma diferente, te va a tratar de una forma diferente. Éramos los hijos de la loca. En la adolescencia fue como cuando comencé a decir, mi mamá está en crisis o mi mamá se está enfermando. Le cambia la mirada, le cambian sus palabras. El convencer al paciente de que lo que está viendo no es real, aunque lo esté viendo y lo esté escuchando, y que para eso necesita fármacos, es muy difícil también. Mi mamá se esforzó mucho para que nosotros tuviéramos educación, pues él estaba viendo toda la escena. Y miraba hacia atrás y veía a la persona como si me estuviera, pero volví a mirar y ya no estaba. Bienvenidas y bienvenidos a Caras Vemos. Recuerda que este programa, su contenido es educativo y documental, y sobre todo visibilizar testimonios de superación de, para mí, grandes seres humanos. Grandes seres humanos, uno, porque pues, han superado una situación que es muy difícil de superar, y dos, por su valentía y su generosidad. Es muy difícil estar en este foro. Muy difícil. Por eso, cada comentario que dejes, ponte en el punto de vista de la persona que lo está contando, que es de generosidad. También te invito a que vengas al programa, grabamos aquí en la Ciudad de México, escríbeme tu testimonio a so@silviaolmedo.com. Y, Linda, gracias por venir. Muchas gracias a ti también. Qué difícil. Por ese espacio. Qué difícil. Y para situarnos, ¿eres de Colombia? Sí, soy de Colombia. Y te tocó vivir dos situaciones durísimas. Uno, la de un conflicto de un país y dentro de un conflicto familiar. Háblame cómo eras de niña. Bueno, soy la séptima de 8 hermanos. 2 ya fallecieron. Quedamos 6. Padre ausente, violentador, maltratador. Y madre. ¿Maltratador de tu mamá o de tu...? De mi mamá y de mis hermanos. Sí. Y madre esquizofrénica. Desde que tengo razón, es esquizofrénica mi mamá. O sea, ¿la diagnosticaron esquizofrénica? La diagnosticaron en esa época, como que no se veía mucho los diagnósticos, no se atendía mucho la salud mental. Entonces, cuando a ella la diagnosticaron, yo ya tenía unos 7, 6 años. Pero antes había la enfermedad, ¿cierto? Todos los síntomas, pero sin diagnóstico. ¿Cómo era tu madre que la hacía ser distinta al resto de las mamás de tu entorno? Yo creo que en la infancia uno no se da cuenta de las diferencias. Uno piensa que es normal, pero sus estados de crisis, de depresión, es ausente. Incluso puede ser maltratadora, pero por palabras de su misma paranoia termina diciendo palabras hirientes. Vamos a explicar qué es un poquito la esquizofrenia para que la gente lo entienda. Primero, es una enfermedad muy seria en el que una vez que te la diagnostican ya la tienes, ¿no? Y está compuesta de los síntomas negativos que corresponden a una persona que de repente se aísla, no se cuida, no atiende las necesidades de los otros ni las suyas, se puede quedar tumbada todo el rato en un sitio. Esos son los síntomas negativos, ¿no? Digamos. Y luego los síntomas positivos son lo que corresponde a paranoias, alucinaciones, o sea, lo que son los episodios psicóticos. Entonces, en este poquito de información que tú me has dado, me acabas de dar información muy valiosa. Por una parte era abandono, que yo imagino que correspondía a esos síntomas negativos, ¿no? De cuando estaba deprimida, pero luego, ¿cómo eran esas? Digamos que los síntomas de su depresión es pues aislarse, pero en las paranoias o delirios, ella escucha cosas, me ve a mí hablando, pero ella no escucha lo que yo estoy diciendo, ella escucha otras palabras, que puede ser como si uno la estuviera tratando mal.
le estuviera diciendo cosas feas, que su paranoia es de persecución. Entonces ella la están persiguiendo y le están diciendo muchas cosas feas porque sabemos que se escuchan voces, ¿no? Esas mismas voces las puedes escuchar de uno. Entonces, pues te va a mirar de una forma diferente, te va a tratar de una forma diferente y se va a alejar. Para que una paranoia es una idea obsesiva, sobre todo de persecución, ¿no? Una alucinación es oler, escuchar o ver algo que no es cierto, ¿no? Y claro, en lo que me estás diciendo en tu caso es, tú le estabas diciendo a lo mejor mamá te quiero y ella ¿qué podía estar escuchando? Ella podía estar escuchando que le estaba tratando mal. Entonces te va a mirar de una forma fea, se va a aislar o te va a responder o va a decir ¿qué dijo? De una forma, digamos que en la infancia tú no sabes, no te explicas. Sin embargo, en esa sociedad o en ese contexto éramos los hijos de la loca, porque la esquizofrenia también es una enfermedad invisibilizada, pero les tratan de locos. Y es un rechazo tanto a la persona como a sus hijos. Eras de un pueblecito, cuéntame cómo era tu entorno. Bueno, yo soy de Colombia, de Ciudad Bolívar, que en esa época Ciudad Bolívar es uno de los barrios más vulnerables. ¿Sí? En esa época, a los 6, 7 años, había una violencia por grupos armados. Creo que ya había muerto Pablo Escobar, entonces ahí se arma, no se acaba la guerra, sino que empieza otra, porque otros dejan un hueco. Pablo Escobar, del narcotráfico. ¿Quién lo va a tomar? Pues hay varios bandos, ¿cierto? Entonces, se llama aquí como luchar la plaza, ¿no? Exacto, se lucha la plaza y es una guerra, o sea, es como si se agrandara incluso. Cuando yo recuerdo que una vez, y yendo para el colegio a los 7 años, 8 más o menos, saliendo había un señor por el camino con un tiro en la frente tirado en el piso. Uno pasaba así, o sea, nadie de gente, uno pasa así como si fuera normal, como si eso fuera normal. Igual otro día iba para la casa de una hermana, había una persona que parecía, en mi visión de niña, una estatua en el piso, porque estaba muy tieso. Pues otra persona. Entonces, otra persona muerta. Sí, y el contexto era eso, o sea, era que pasaban los carteles, que se veían a alguien después de las 10 de la noche afuera, pues se llamaba limpieza social. Hacían limpiezas sociales. Los carteles. Sí, que todas las personas que estaban a las 10 de la noche por fuera, pues no iban a seguir viviendo. O sea, tú no puedes salir de tu casa. Ajá. Era como el toque de queda. Eso. Pero desde el punto de vista del narco. Que era la limpieza social. Entonces, pues uno siendo niño, uno realmente sí se va acostumbrando a eso, lo normaliza, lo hace vivir, pero tu construcción mental no es sana. Yo no pensé, nunca creí en esa mentalidad de niña que podría pasar por una universidad. ¿Cómo era tu construcción de niña? Tus hermanas, tus hermanos, tu mamá. Bueno, pues mi papá le llevaba 20 años a mi mamá. Mi papá ya tenía otro hogar, ya tenía otros 8 hijos fuera de con mi mamá. Y aparte de esos 8 y 8, tuvo otros 2 y otro. O sea, en realidad son como 19 hijos que tuvo mi papá. Mi papá le pegaba a mi mamá de forma muy violenta. Yo no tengo recuerdos, digamos que muy precisos. No tengo recuerdos porque yo era bebé, pero yo estaba en los brazos de mi mamá. Entonces, te voy a contar algo. Hace poco, con mi pareja, él se quitó el cinturón y hizo así. Y yo entré en crisis. O sea, en mi cuerpo comencé a sentir un miedo, un pánico y unas ganas de esconderme bajo la mesa. ¿Porque se quitó del cinturón? Porque se quitó el cinturón. Entonces comencé yo, ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Y por qué? Porque no tengo muchos recuerdos tampoco.
Entonces, pues comencé, no pude dormir 2 noches pensando qué sentí, ¿sí? ¿Qué viví? ¿Por qué? Y llamé a mi mamá y a mis hermanos, entonces me fueron recordando. Es que mi papá era muy violento con mi mamá, con mis hermanos, y al ser uno bebé como que no organiza sus recuerdos, pero el recuerdo emocional sí está. El recuerdo emocional es más fuerte que el racional. Cuando tú te viene una emoción muy fuerte, algo negativo, lo has sentido, pero a lo mejor en ese momento no tenías la razón para darle sentido, fíjate. Es que sí, precisamente eso me pasó. Tuve el recuerdo emocional, lo sentí, o sea, ese miedo intenso y esa necesidad de esconderme debajo de la mesa. Pero no sabía por qué. Porque yo dije, bueno, ¿cuándo lo he vivido? ¿Cuándo me pasó? No tengo el recuerdo. ¿Y tu pareja nunca había sido maltratador de ningún tipo? No lo es, sino que solo ese hecho vino el recuerdo emocional a mí, a mi cabeza. Y bueno, ya hablándolo con mis hermanos, pues es que mi papá era una persona muy violenta. Él tenía como que el control de sus hijos como si fueran animales, amarrándolos, pegándoles desnudos, bueno, muchas cosas. ¿Tú recuerdas que a tus hermanos les hiciera eso? Yo no tengo el recuerdo en mi cabeza, yo tengo más construido el recuerdo de las historias que ellos me contaron, porque yo era muy pequeña, entonces como que no lo veo. ¿Tienes el recuerdo del trauma de tus hermanos completamente interiorizado en Sí, ti? Porque sí. lo escuchaste incluso cuando eras niña. Sí. O sea, has vivido ese miedo de niña de que te hicieran eso que les hizo su padre o tu padre. Y no solo eso, sino que se creó un rencor en mí hacia mi papá muy fuerte. Era pues horrible, una rabia, un resentimiento que a la adolescencia era de las que destruía cosas, lanzaba cosas, rompía cosas. Pues un día me tuve que detener y decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy así? Entonces me di cuenta que tenía un rencor. Pero a pesar de que sí había vivido muchas cosas en la infancia, mi papá ya se había ido. Cuando mis hermanos mayores crecieron, mi papá ya se fue y nunca regresó. Él se iba y volvía. Se podía ir un año y regresar, o 6 meses y regresar, y era eso, ¿no? Pero ya no regresaba cuando crecieron mis hermanos porque ellos comenzaron a defender a mi madre. Y ya, él no regresó. Entonces, ¿no tenías miedo de que tus hermanos cayeran en todo el conflicto que había en el barrio? pues mira, lo que pasa es que mis hermanos también se tuvieron que hacer responsables de nosotros cuando éramos pequeños. O sea, prácticamente no tuvieron adolescencia porque ellos eran nuestros padres. O sea, éramos 4 grandes, 4 pequeños. Los 4 grandes se hacían cargo de los 4 pequeños. Yo empecé a trabajar a los 13 años y con otro hermano para decirle a mi mamá, ya no trabajé más. Ya nosotros nos hacemos cargo. O sea, siempre ustedes contemplaron a su mamá con muchísima compasión. Cuando tú eres plenamente consciente de que tu mamá tiene una enfermedad mental, ¿o quién te lo explica a ti eso? Eso. Pues mira que sí pasó. Comenzaron a atender a mi mamá ya en un centro médico. Ella tenía que ir todos los días. En un centro, ya el psiquiatra, éramos unas niñas de 8 y 9 años, mi hermana y yo, las menores. Pero éramos como cuando tú vas a un centro que hay una persona de pronto que tiene discapacidad, va con una persona que se tiene que hacer cargo. En ese caso, las personitas éramos nosotras. 2 niñas de 8 y 9 años. Entonces ahí nos explicaron
pues que era la enfermedad de mi mamá. Yo creo que no era tan fácil, digamos que para el psiquiatra, explicarle a las niñas. Pero para nosotras sí fue fácil ver los cambios que vivía mi mamá, ¿no? Cuando ella estaba bien, era una gran mamá. Que era una enfermedad que no tiene cura, que es lo que más recuerdo, que se me quedó grabado. Es una enfermedad que no tiene cura. Porque yo me obsesioné con que como que no tiene cura, sí tiene que haber cura. Yo quería curarla. Yo quería que ella no tuviera que sufrir tanto. ¿Cómo la veías sufrir a tu mamá? Porque muchas veces no tenía que darle de comer a sus hijos. Muchas veces, si salía a trabajar, ¿quién cuidaba a sus hijos? Tenía que dejarlos solos. Entonces yo me ponía en el papel, ¿no? Pues yo era la que me quedaba en la casa, ¿no? Pero ¿cómo sería la preocupación de ella de que salía a trabajar, pero quién cuidaba a sus hijos? Podía llegar tarde, 10, 11 de la noche. ¿Quién los cuidaba? Y si no había alimentación, ¿de dónde comían? Es... Y bueno, sí, pasamos... Pues es que es las circunstancias, ¿no? Es el ambiente, es todo, pasamos necesidades, hambre. Y ver a mi mamá desesperada, ¿por qué le doy de comer a mis hijos? Nos hacía calditos con cebolla y sal. Dentro de todo, creo yo que una persona con esta enfermedad, que no es fácil, o sea, no es fácil, y criar a sus hijos, pues es muy valiente. ¿En qué momento tú empiezas a discernir entre esta es mi mamá y esta es la enfermedad? Como en la adolescencia. En la adolescencia fue como cuando comencé a decir, mi mamá está en crisis o mi mamá se está enfermando. Le cambia la mirada, le cambian sus palabras y depende, ¿no? Porque si está entrando en depresión, se está aislando, ya no quiere levantarse, ya no quiere bañarse, ya no quiere hacer muchas cosas. Pero si está escuchando voces, entonces no te pone atención. O sea, puedes tener una conversación y ella está en sí misma escuchando otras cosas. Se mete a otro mundo. Se mete a otro mundo. Entonces, finalmente también hemos aprendido, ¿no? A tratar a mamá, regrese aquí, este es el mundo real, no allá donde se mete. Eso también me lo explicó el psiquiatra cuando éramos niños. Es que es como si se metiera en otro mundo. Y lo que hacemos acá en el centro es sacarla de ese mundo. O sea, lo hizo con bastante compasión el psiquiatra, o sea, lo hizo... Sí. O sea, creo que fue muy buena ese pedazo donde ya la atendieron, donde ya nos explicaron, donde ya, ok, sí hay una salida, ¿no? O sea, sí hay un tratamiento, sí se puede hacer algo. Entonces la dan el tratamiento, y el tratamiento en la esquizofrenia es un tratamiento que tienes que tomar fármacos, medicamento. ¿Cómo os asegurabais vosotros que tomaba el medicamento? Cuando ella entraba en crisis, había que uno asegurarse que se tomara el medicamento. Y por lo general, ellos no se quieren tomar el medicamento, sobre todo porque tiene otros síntomas, que ellos no quieren tener esos otros síntomas, como ansiedad. Entonces, sí, a veces nos toca estar pendiente de tomes el medicamento. O a veces uno confiarse que sí se lo toma, saber que no y bueno, después verla en crisis. Claro, porque muchas veces dicen, bueno, en el fondo yo lo que estoy viendo es real y me están medicando para algo que yo veo que es real. Entonces, el convencer al paciente de que lo que está viendo no es real, aunque lo esté viendo y lo esté escuchando y que para eso necesita fármacos, es muy difícil también. Y cuando ya están en esa fase de síntomas negativos en que es es una depresión tan grande, pues ni ganas tienen de...
Es difícil, sí. La hemos visto internada ya algunas veces y no es fácil. Porque ella no quiere internarse. No porque no quiera, sino porque es que pues ver a tú a un familiar y sobre todo a tu mamá en un centro no es fácil. Ir a visitarla no es fácil. Es la realidad, ¿no? Es como cuando ya dices, tú crees, bueno, cuando ya la ves bien, tú dices, bueno, de pronto no es verdad que que no tenga cura. Pero cuando ves que realmente sí está enferma y que está en un centro y que en ese centro hay personas que están incluso pues con más dificultades, hoy es difícil, es duro. La esquizofrenia es curioso, la gente tiene miedo a los episodios psicóticos, pero los más peligrosos son aquellos episodios que tienen como los síntomas de la depresión, porque ahí el deterioro cognitivo del pensamiento es cada vez mayor. Entonces hay que evitar también esos síntomas. Y la gente piensa que los aparatosos, que son cuando tienen episodios psicóticos o paranoias, son los negativos, cuando los que hay que cuidar sobre todo también son aquellos en que de repente entran en su cama y no quieren salir. Y ahí vienen también las ideas suicidas, Ahí está. las ideaciones suicidas, que también se las ha tenido. Te toca vivir esa infancia. Además de lo que vives dentro de casa, ¿qué acontecimientos estaban pasando? Además de una lucha, una guerra campal en tu barrio. Una lucha campal, una guerra, es una guerra de un conflicto interno, es una guerra de un conflicto de barrio y es una guerra de un conflicto en familia. Es todo eso. ¿Cómo viven? ¿Cómo vive una persona? Porque eso está pasando en Colombia, pero están pasando en muchos sitios ahora mismo del planeta, en el que hay grupos que están luchando la plaza. ¿Cómo lo vive un niño, una niña? ¿Cómo lo ve? Pues es que como que te lo haces, lo normalizas y lo haces parte de tu vida, ¿no? O sea, saber que en el barrio donde yo me crié hay fosas comunes, sea así, y saber que en el barrio donde tú vives habían campos de tortura, ¿sí? Habían campos de tortura, pero que tú en tu infancia no lo veías así, ¿no? Lo normalizabas como por lo mismo, ¿no? Porque estos carteles decían los que estén a las 10 de la noche por fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces puedo estar todo el día afuera en la casa, es normal, no me va a pasar nada. O solo le pasa a los que están metidos en esas organizaciones, o solo le pasan a los que están haciendo cosas malas. Es lo que piensa un niño, ¿no? Eso solo le pasa a los que están haciendo cosas malas. Hoy en día sé que no es tan así, no es tan así, pero era la época donde vivíamos al pie de un paradero de buses. ¿Qué es eso? No sé cómo le llamen acá, pero es el sitio donde están organizados los camiones. Los camiones. De buses, perdón. Eso, sí. Buses, camiones, para salir a hacer sus recorridos. En una estación de autobús. Eso, en una estación de autobuses, que allá le llamamos paradero. Y a medianoche o a la 1 de la mañana nos teníamos que levantar porque se estaban incendiando unos autos, unos carros, unos buses. Y pues podría ser peligroso, por eso nos levantaban, porque el fuego se podía extender a las otras casas, pero eso era incluso parte de la lucha, o sea, que se estaba viviendo en ese momento. Entonces es vivir en tu modo alerta, es vivir en tu modo alerta. Y mis hermanos siendo tan violentados, pues no iban a ser tampoco los mejores cuidadores. ¿Hacia vosotros más chiquitos? Ajá. No hacia vuestra madre, ¿verdad? No, hacia pues era lo que ellos hacían, pues finalmente lo que habían aprendido también, ¿no? Finalmente lo que habían aprendido también. ¿Cuál era la relación con tus hermanos mayores? Yo sentí una paz, un descanso, una tranquilidad cuando mis hermanos mayores ya formaron sus hogares y se fueron.
porque entre ellos también había una guerra, entre ellos también había una lucha. ¿Pero por qué había una lucha? Eran conflictos, eran peleas, era violencia. Obviamente para ellos el hogar no era un hogar, era campo de batalla. Era defenderse uno del otro, o era atacarse uno con el otro, o era los mayores atacando a los pequeños. Obviamente ellos siempre procuraron el bienestar de sus hermanos menores, ¿sí? Y hacían lo que podían con lo que tenían. Pero como habían aprendido de su padre. Ajá. Y no solo de eso, sino que en medio de eso también hubo violencia por parte de familia de mi mamá hacia mis hermanos. Porque mi mamá con 8 hijos muchas veces no sabía qué hacer. Iba y los dejaba en otra parte, que ella confiaba, ¿no? Donde sus hermanos que también ejercieron violencia con mis hermanos mayores. Obviamente no todo fue malo, obviamente nos dieron techo, nos dieron alimentación. Pero les faltó lo más importante, que es la generación de un vínculo emocional sano. Sí. Con un vínculo emocional sano, una persona aprende a sobrevivir, a cuidarse, a amar sanamente y a dejarse amar sanamente. Eso se llama el apego seguro. Sí. Y no había nada de eso. No, no había. Lo único que había es la señal más primaria, que es sobrevivir. Sí. Estar en estado de alerta para atacar o para conseguir alimento. Sí. Creces y ocurre otro acontecimiento que te marca la vida. Bueno. Crecí, estudié, mi mamá se esforzó mucho para que nosotros tuviéramos educación, para que estudiáramos. Entonces, estaba estudiando y a los 16 años tenía ya un compañero, un novio, y yo le pedí que fuéramos a un sitio que había por ahí cerca, era como un bosque, y fuimos y nos encontraron 4 personas. La verdad, hay veces el recuerdo es tan confuso que yo pensaba, o sea, yo veía muchas personas, sí, pero en realidad no eran tantos. Y lo digo porque hace poco que pude tener como esa conversación para saber qué había pasado realmente, me dijo, no, es que no fueron 4. Esas personas eran jóvenes, más o menos de mi edad, yo tenía 16, 17, 18, 19, 20, 25, más o menos esas edades. Iban con un perro y nos iban a robar. Bueno, no teníamos nada que nos robaran, entonces abusaron de mí 3 de ellos. O sea, dijeron, como no tienen nada. Ajá. Entonces a él lo amenazaron con un cuchillo y pues él estaba viendo toda la escena. Sí. Duré como 6 meses. ¿Llegaste a tu casa y se lo dijiste a tu mamá? Sí. Llegué tocada, se lo dije a mi mamá. Mi mamá me dijo que no se lo fuera a contar a mis hermanos, porque mis hermanos de pronto podían entrar en conflicto por, por buscar, no sé, venganza o justicia o lo que sea. Ella me pidió que no se lo dijera a mis hermanos. Pero ¿tú sabías quién eran? No, pero sí sabíamos que eran de un barrio aledaño. Entonces, pues se podrían buscar. Pero sí. Se lo dices a tu mamá. ¿Y tu novio qué hace? La verdad es que nos fuimos para la casa cada uno. Yo sentía una vergüenza. No era capaz de mirarle a los ojos. Entonces yo me alejé, me aislé. Duré una semana de no salir por vergüenza. Duré como 6 meses con paranoia
porque sentía que me perseguían. O volteaba a mirar para atrás y veía a la persona. Sí, veía a la persona como si me estuviera siguiendo. Me subía a un bus y miraba hacia atrás y veía a la persona como si me estuviera siguiendo, pero volví a mirar y ya no estaba. Entonces es estrés postraumático, Sí. Que pero te hace ver alucinaciones. ajá, sí. Ya, ahí sí entendías a tu mamá. Sí. Bueno, ahí no la entendía, porque ahí no entendía tampoco lo que me estaba pasando. Ahí no entendía lo que me estaba pasando. O sea, no sabía. Pero quedas con mucho miedo. Y no sé por qué quedé con eso de que me están... Ah, ya lo sé. Lo que pasa es que luego nos amarraron en un árbol, pero la persona que nos amarró nos dijo que no nos iba a dejar muy amarrados para que nos pudiéramos soltar y nos fuéramos porque las personas se podían devolver. Entonces nos desatamos y nos fuimos corriendo como si nos estuvieran persiguiendo. No sé por qué yo quedé con esa sensación de que me seguían persiguiendo. Me seguían persiguiendo. Duró varios meses esa sensación de que me estaban persiguiendo. Era difícil, ya estaba trabajando, era difícil ir a trabajar, era difícil ir a estudiar porque también estaba estudiando. O sea, era difícil salir. Bueno, sin embargo, luego eh, ¿Alguien además de tu mamá, alguien de tu familia lo sabía? con el tiempo sí, mis hermanas mayores. ¿Y qué dijeron? ¿Cómo te apoyaron? Pues mis hermanas estaban en este camino como de la religión cristiana, entonces me ayudaron como a ir hacia el perdón, a ir hacia el perdón. Entonces, así fue que me ayudaron mis hermanas mayores, mi hermana mayor. Pasan 6 meses y... Y como la responsabilidad que tú tienes en tu casa, en tu vida, en tus estudios, no te da tiempo de quedarte toda la vida en eso. O sea, tengo que ir saliendo, o sea, tengo que ya decir, no, o sea, es imposible que todavía me esté, como para qué me estarían persiguiendo. Es imposible. Entonces, listo, ya como que vas enterrando eso, lo vas enterrando y nunca pasó. Y aquí no sucedió nada y continúas con tu vida. ¿Continuaste con tu novio? Sí, continué con él. Continué con él y ya después con los años, pues terminó la relación. ¿Algo se te ha pasado por la cabeza? ¿Algo has pensado? ¿Qué se te ha pasado entre medias? Me pasó en esos 6 meses que me daban esas ideaciones suicidas. Y no solo por el hecho que había vivido, sino porque después de tener tu construcción mental como tan negativa, todo es malo, no tiene sentido la vida. ¿Para qué? Porque mi mamá sí, pues por producto de uno de los síntomas de la enfermedad es el pensamiento negativo. Sí, es horrible, es como es Darth Vader, es el lado oscuro de todo. Es el pensamiento negativo. Tú creces con eso y te pasan ese tipo de cosas malas y negativas. ¿Qué sentido tiene la vida entonces? ¿Para qué vives? Entonces sí, me pasó mucho eso, que iba de pronto en un bus y pensaba lanzarme por la puerta con el bus en movimiento. Bueno, lo que te estaba diciendo es que después de 6 meses como que ya me fui olvidando de la situación. Luego quedé en embarazo. Tuve a mi hijo a los 19 años y es hacerme responsable, ¿no? De mi hijo. ¿Y es el papá del que fue tu novio? O sea, del primero. Sí. O sea, del que estuvo presente en ese acontecimiento. Sí. Pero mi hijo fue el que me sacó como de esos pensamientos.
el que me sacó de esos pensamientos de que todo es negativo, ¿no? De que todo es malo. Porque cuando tú te sientes mamá es algo maravilloso, o sea, es otro mundo. Y es como si tuvieras una fuerza o un poder que tú no conocieras. O sea, es increíble cómo un ser humano se gesta y se gesta en tu vientre. Eso es algo maravilloso. De pronto lo normalizamos, pero es una vida. Entonces, fui madre soltera y preciso un hermano había muerto. O sea, ¿dejaste a esa pareja? No, esa fue mi misma pareja, con la que también quedé en embarazo y tuve a mi hijo. Pero luego lo dejaste cuando dices mamá soltera. Sí, éramos dos personas de 19 años, inmaduras y niños heridos. Debería haber una preparación para ser padres, ¿cierto? Y bueno, él sí, fui madre soltera. Muy difícil porque preciso un hermano había muerto. ¿De qué murió? Se ahogó en uno de los ríos más grandes de Colombia, que es el río Magdalena. Se fue de paseo. Y se ahogó. Y se ahogó en el río Magdalena. O sea, una persona de ciudad difícilmente maneja un río. Una persona que vive cerca del río de pronto sí, y sin embargo sabe que es peligroso. Y se metió al río. Y se metió al río. Lo encontraron a los 3 días y lo reconocieron porque él yo creo que un mes antes se había hecho un tatuaje en la mano. Y si no es por ese tatuaje, pues no lo habían reconocido porque ya estaba irreconocible. Ya la naturaleza había hecho lo suyo. Entonces la familia quedó muy fracturada. Mi mamá se fue para un lado, mis hermanos se fueron para otro lado. Yo quedé solo en la casa un tiempo. Y bueno, era terminar de estudiar, porque no había terminado. Era crear un hijo y era pues buscar cómo. Hubieron días donde pues no había alimento. Era como repetir la historia. La historia, qué horrible. Era como repetir la historia, sí. Y bueno, yo pasé, luego de tener a mi hijo, pasé como un año donde tomaba los fines de semana. Porque te sacaba de tu vida, de tu realidad. Te sacaba de tu realidad. Pero, no sé, creo que he dado con las personas necesarias. Porque una vez en una de esas, no sé, alguien me dijo, yo todavía vivía frustrada y en modo víctima de todo lo que me había pasado. Y de que el papá de mi hijo me había dejado y de que estaba sola y me dijo, ¿usted no lo piensa superar? Y esas palabras fueron todavía recuerdo el nombre de la persona, pero fueron tan precisas que yo en ese momento no dije nada, solo lo pensé. Pero al otro día me senté y dije, ¿de verdad no lo voy a superar? Y tomé una decisión. Tomé la decisión de superarlo. ¿Y cómo lo hiciste? Empecé a decir, bueno, necesito trabajar. Sí estaba trabajando, pero eran trabajos, digamos que no tan serios, donde no te dan como una seguridad, una estabilidad. Entonces necesito un trabajo, necesito una estabilidad, necesito hacerme cargo de mi hijo, necesito superarlo. Y ahí empecé, me puse a superarlo. ¿Y empezaste a trabajar? Empecé a trabajar en una empresa, tenía la facilidad de llevar a mi hijo al jardín, ir a la empresa y recogerlo del jardín, porque solo eran 6 horas. Me pude hacer cargo de la casa donde estaba. Nosotros vivimos, cuando era mi infancia, en esas casitas de teja al pie de las aguas negras. Eso era.
tuve la oportunidad también de ayudarle a mi mamá, de ayudarle a construir su casa, poquito como fuera, pero de ayudarla, de brindarle una estabilidad a mi hijo y a mi mamá. Con tu trabajo. Con mi trabajo. Así pasó tiempo, luego ya tuve otra pareja, comencé con otra pareja, pero bueno, para ir resumiendo, estudié, me capacité, me fui transformando y ¿Qué y estudiaste? superando. ¿Cómo te capacitaste? Cuéntame. Bueno, yo no sé por qué, pero los estudios, o sea, yo creo que en los estudios en mi familia fue algo muy difícil, muy complicado, o sea, como que era algo que no te pertenecía a ti, que no era para ti. Porque pues mi papá no tenía ninguna clase de estudios, mi papá era analfabeta, es analfabeta, mi papá. Ese era, lo corrijo. Y mi mamá pues cruzó su primaria y para ella era ella se sentía menos por haber cruzado, por no haber tenido el bachillerato. Y en los estudios lo veía uno muy lejos, inalcanzable. Sin embargo, yo estudié, soy entrenadora deportiva y también soy psicóloga. O sea, ¿estudiaste psicología? Sí. ¿En qué universidad? Se llama Universidad Un Minuto de Dios. ¿Cómo? Minuto de Dios, en Colombia. Estudié, me fui capacitando. También he pasado por sesiones, obviamente, terapéuticas y con psiquiatra. Entré a trabajar también en la cárcel de mujeres de mi país, que se llama, ay, no recuerdo cómo se llama. Bueno, y entré en el área de las adicciones. Entonces ahí hay una parte donde que les van dando beneficios a la pena si ellos ingresan de pronto a estas facilidades. Y una de esas era pues hacer un proceso en el área de las adicciones. Yo entré a mitigación. Mitigación es cuando la persona de pronto sí decide, obviamente está consumiendo, pero decide que quiere entrar, entonces es como ir bajándole al consumo, porque cuando ingresas a la otra área, pues allá no puedes consumir nada. Y una vez tuve que entrevistar a una chica que cuando ella llegó, entró y se miró al espejo, se puso pues a llorar, porque no se reconocía como estaba en ese momento. Pero la entrevista con ella me marcó mucho porque cuando nos sentamos a hablar, era como si me estuviera contando mi historia. O sea, ¿dónde vivías? ¿Qué hacías? ¿Dónde creciste? ¿Cuál era tu familia? Era tan parecida la historia y yo decía, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia de que venimos como de las mismas raíces, pero ella está allá y yo acá? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue? Yo creo que fueron las decisiones a partir de la responsabilidad. No del victimismo. A partir de la responsabilidad. De que finalmente yo soy la responsable. De lo que voy a hacer con mi vida. De lo que quiero hacer con mi vida. De para dónde voy. Pero sí me dejó marcada esa entrevista de saber que ella podría ser yo. Y es tan difícil, o sea, en una cárcel es tan dura, es tan difícil. Si tú la vives desde el lado laboral, ¿cierto? Imagínate si la vives desde el otro lado, pues es muy difícil. Pero ahí me di cuenta que iba por un buen camino. Y continué, llegué a México a trabajar en el área de las adicciones también. México me abrió las puertas, que agradezco mucho. Y continúo en ese camino.
hoy en día pues trabajo en mi propio centro terapéutico. ¿Cómo se llama? Cita Contigo se llama. Cita Contigo, qué bonito. Cita Contigo. Por eso mismo, porque cuando tú vas a atención psicológica o psiquiátrica, realmente el trabajo lo vas a hacer tú. O sea, el trabajo lo haces tú. El psicólogo te guía, te acompaña, pero finalmente el trabajo lo haces tú. Las citas contigo. Y para eso necesito hacerme responsable y hacerme consciente. ¿Qué camino has creado tú? Lo has creado tú. Tú te has salido del camino que estaba ya diseñado, de seguir ahí. Sí, porque es que mira, cuando tú creces en esos contextos, tu estructura mental, no, lo que yo te digo, no te da para más. O sea, yo, ¿cómo iba a pasar? Eso era imposible. ¿A ti no te pasa que después de que tienes un hijo lloras la niña que fuiste? ¿Te das cuenta de lo mucho que te faltó? Sí. Sí, claro. Es más, hay veces, yo creo que esta decisión de tener hijos es compensar eso que te faltó. Es eso que te faltó. Es tratar de compensar de alguna forma eso que te pasó. Y por eso hay veces nos volvemos incluso padres sobreprotectores, tratando de compensar eso que de pronto nosotros no tuvimos. Bueno, hoy miro mi historia y fue difícil. Fue difícil. ¿Ninguna de tus hermanas padece esquizofrenia o de tus hermanos? No. Fíjate que es una enfermedad en la que sí hay una vulnerabilidad mayor a heredarla, la esquizofrenia. No, no hay ninguno, ni siquiera de mis sobrinos, que tengan de pronto un diagnóstico o que uno vea que tenga unos síntomas. Pero sí tenemos, solemos tener depresión, cuadros de depresión. O sea, sí he visto a mis hermanas y hermanos con cuadros de depresión que no Claro, se atienden. Ello está más asociado a todo la niñez traumática que tuvieron y a lo mejor no tanto a un tema genético, de una vulnerabilidad genética. Lo que sí es verdad con la esquizofrenia es que es como los dados. A lo mejor tú ya tienes los dados. Si tú los echas muchas veces, al final va a salir ese número. Entonces, en la esquizofrenia, si tú te expones a factores muy estresantes, si te expones a drogas, si te expones a drogas legales, sobre todo drogas ilegales, alcohol, la probabilidad de que detones esa enfermedad de la que ya eres vulnerable es mayor. Y es algo que tienen que saber toda la familia alrededor. Porque, pues quieras o no, hay una vulnerabilidad, no hay una... O sea, no te tiene que tocar, pero digamos que tienes un número más, como una boleta más del bingo, ¿no? ¿Alguna vez te hubieras imaginado que te ibas a sentir tan bien? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí dentro de... Yo como me hice muy... tenía dificultades para socializar, para relacionarme. Entonces me hice muy ensimismada. Y dentro de eso también tenía sueños, metas. También quería hacer algo. Y dentro de esa, como sueños infantiles, era curar a mi mamá, ¿no? Por eso estudié psicología, ¿no? No por eso estudié psicología, sino que por eso quería saber qué pasa en la mente de mi mamá para que no tenga cura. ¿Qué tal ¿Qué está tu pasa en mamá? esa mente? Ahorita, digamos que lo que pasa también es que sus crisis son mayores si está en un contexto conflictivo,
Pero pues ahorita está tranquila porque pues sus hijos están bien, gracias a Dios, ninguno tuvimos un problema con sustancias, con adicción. Con violencia. Exacto. Entonces, es más, la pregunta que tú haces de que si ninguno tiene, no significa que ninguno se pueda desarrollar a partir de una circunstancia que viva. Total. Eso no significa. Pero pues finalmente el haberlo vivido ya de pequeños pues hace que no queramos vivirla en la adultez. No significa que no se viva, pero que sí también se tienen más herramientas. Algunas sí. Y herramientas y también te cuidas, ¿no? De que no pasen otras situaciones. Mi mamá ahorita la veo bien porque ella hace sus clases de ejercitación física, estudia música, estudia tecnología, está muy ocupada. Está muy ocupada y es parte del tratamiento, estar ocupada. ¿Y alguna vez te hubieras tú visualizado consintiendo tanto a tu madre? Porque estoy segura que la consientes. Es que en el fondo yo creo que sí era ese el anhelo, ¿no? De verla bien. ¿Con tu papá todavía hay muchos reproches? Lo que pasa es que ahorita que entiendo más la situación, yo sí trabajé el rencor con mi papá, lo trabajé bastante y ya no siento ningún rencor con mi papá. Es más, si nos podemos a mirar las raíces, es que las raíces son profundas. O sea, mi papá viene también de esa misma violencia, incluso peor, ¿no? Mi papá podría ser divinamente, no es que tenga empatía mi papá, no es que se dé cuenta de lo que ha hecho. O sea, para él el daño no existe en su cabeza. El daño que hizo no existe en su cabeza. O sea, yo me siento a veces, o alguna vez me senté a hablar con él, pero él lo hizo bien y lo hizo lo mejor. En su cabeza está así. ¿Y lo acercarías? ¿Te gustaría que tus hijos tuvieran algún tipo de relación con él? Pues ahorita ya no lo veo como una amenaza, porque ya es una persona de 90 años, con dificultades en su salud. Creo que ahorita no sería una amenaza para nadie. Obviamente cuando era una amenaza. ¿Y tu mamá? ¿Te gusta que tus hijos estén con tu mamá? Claro. Fíjate. Claro. Y digamos, ahorita que uno crece, uno ya debe hacerse cargo de sus padres. Nosotros no nos hacemos cargo de mi papá. Sus hijos mayores, los otros, son los que se hacen cargo, digamos que nosotros nos hacemos cargo desde mi mamá. Y hay veces o a veces yo me pregunto, está bien, está mal, pero es que, pues, ¿por qué no? O sea, finalmente, mi mamá también tuvo una infancia difícil, muy difícil, pero yo creo que, y mi mamá también lo cree así, ¿no? Que la enfermedad se detonó a raíz de la violencia que vivió con mi papá. ¿Qué le tocó vivir con tu papá? Porque fue cuando ella tuvo su segundo hijo con mi papá que ella desarrolló la enfermedad. Una persona puede ser vulnerable a algo y que nunca, a una enfermedad y que nunca pase, pero si tienes una vulnerabilidad y encima tienes un detonante, ahí ya es como la cerradura y la llave, abriste la puerta. Linda, pues es que, ¿qué te puedo decir? Qué maravilla de testimonio. ¿No te admiras a ti misma? Sí, y por eso creo que es importante que sigamos trabajando, o sea, que seguir trabajando uno en uno mismo y también con otras personas que viven situaciones parecidas o también difíciles. No solo rompiste el patrón familiar, sino que en vez de evadirlo y tú irte a otro mundo, has decidido meter el dedo en la llaga para ayudar a otras mujeres. Sí. Cita contigo. Muchas gracias. Ojalá que te contacte la gente y ojalá que la gente que nos está viendo diga:
Muchas gracias, Linda. Gracias. Sí, muchas gracias a ti también.